Sam Ward estaba parado junto a la ventana, con las palmas ásperas apoyadas en el alféizar mientras veía caer el crepúsculo. 45 inviernos lo habían atravesado, y este se sentía el más largo de todos. La barba ya se le ponía blanca en la barba, y los hombros le pesaban con el duelo como si tuviera peso propio, que sí lo tenía. Hace 3 años había enterrado a su mujer bajo un álamo que se inclinaba hacia el arroyo como si también se hubiera partido en dos. Desde entonces, Sam vivía en silencio, no porque no pudiera hablar, sino porque no había nadie con quien valiera la pena hacerlo. La cabaña tenía la forma de su recuerdo. El chal tejido de ella todavía colgaba del respaldo de una silla en la que nunca se sentaba. Un estante de hierbas secas juntaba polvo, intactas desde la última vez que las manos de ella las ordenaron. Él seguía durmiendo de un solo lado de la cama, aunque el otro llevaba mucho tiempo frío. Hubo una hija una vez, también una niña que nunca dio su primer respiro. Después de eso, Sam dejó de hacer cunas. Hacía cercas, remendaba monturas y se mantenía aparte. En el pueblo murmuraban del hombre callado que llegaba una vez al mes y solo hablaba cuando cambiaba dinero. Unos decían que se había vuelto loco de tanto dolor. Otros que siempre había sido así. Esa noche, cuando el cielo se amorató hasta hacerse noche, oyó algo que no era del viento. Un tropezón débil. Primero pensó que era un coyote cojeando sobre la tierra dura, pero al salir, con la escopeta en la mano más por costumbre que por amenaza, la vio. Estaba tirada en la nieve bajo el cedro junto al corral, acurrucada hacia adentro como si el viento la hubiera vaciado. El vestido roto en la manga, sangre empapando la tela del hombro a la muñeca, descalza, joven, quieta como los venados que cazaba en años flacos. Por un largo rato, Sam solo la miró, sin moverse. Como mira un hombre algo que no cree que sea real. Y luego bajó el arma. No preguntó quién era. No preguntó de dónde venía. Solo la alzó con brazos cuidadosos, como temiendo que se deshiciera con el roce. Pesaba menos que la pena y olía a agua de río y humo. Al cruzar el umbral de la cabaña, fue como meter una tormenta adentro. La acostó junto al hogar y la envolvió en la única manta que no estaba empapada de recuerdos. Ella se movió apenas, los labios secos y partidos, murmurando en una lengua que él no hablaba pero sentía en los huesos. Comanche, quizá, no había visto a ninguno de su gente por estas tierras en años. No desde que pasaron los soldados y los echaron en nombre de la paz. Pero esta muchacha, no más de 20, tenía cara de quien huye de algo más que soldados. Le sirvió una palangana de agua tibia y le lavó con cuidado la sangre de la piel. Había un tajo en el brazo, profundo pero no mortal. Había sangrado lo suficiente para debilitarla, pero la herida estaba limpia. La cosió con la calma de quien alguna vez hizo eso de oficio, antes de la guerra, antes de la granja, antes de todo. Ella lo miró con los ojos entreabiertos, se encogió solo una vez cuando la aguja tocó carne. Él no dijo nada. Ella tampoco respondió. Cuando terminó, salió a lavarse las manos en la nieve y dejó que el viento le quitara el peso de los pulmones. La luna subía, alargando sombras en la pradera. Miró largo rato el cedro. Había sido el árbol favorito de su mujer. Ella sembraba flores silvestres a su pie cada primavera. Nunca volvieron después de que ella murió. Adentro, la muchacha se había acercado más al fuego, dormida ya. Respiraba superficial pero constante. Sam se quedó un rato en el umbral, una mano en el marco, luego fue a su silla junto al fuego y se sentó. No intentó dormir. Tampoco la miró. Solo miró las llamas y recordó la última vez que había compartido esa habitación con el aliento de alguien más. Se dijo que al amanecer ya no estaría. Pero llegó el amanecer y seguía ahí. Se despertó antes que el sol, se incorporó de golpe con la brusquedad del miedo. Sam le había dejado un pedazo de pan de maíz y tasajo en un plato junto a ella. Lo tomó como animal atrapado, rápido, cauteloso. Él estaba en la mesa bebiendo café, sin mirarla pero tampoco ignorándola. Cuando sus ojos se encontraron, no había súplica en los de ella, ni gratitud. Solo una tregua incómoda entre desconocidos. Aquí estás a salvo, dijo él, con voz ronca del desuso. Por ahora.
Ella no contestó, pero tampoco huyó. La nieve se espesó ese día. Sam atendió al ganado, revisó cercas y rompió el hielo de los bebederos. Trabajaba lento, metódico como siempre. Al volver, ella había barrido el hogar y doblado la manta. Notó que miraba el armario, los estantes de provisiones. El hambre es callado, pero marca la cara igual. Esa noche hizo guiso, frijoles, sal, tocino, cebolla silvestre. Ella comió despacio, con movimientos precisos, casi ceremoniales. Notó que masticaba solo de un lado y sospechó un moretón en el otro, escondido bajo el pelo oscuro. No preguntó quién la había lastimado. Ella no lo ofreció. Esa noche la tormenta empeoró. El viento aullaba como cosa con voz propia que se dolía. Sam atizó el fuego y le dio la cama. Él durmió en la silla. No fue bondad, se dijo. Solo practicidad. La cama era más caliente. Ella se estaba curando. Eso era todo. En medio de la noche despertó y la vio parada frente a la ventana. Su silueta recortada contra la luz del fuego. Miraba el horizonte, buscando algo o a alguien. Se levantó despacio. ¿Esperas problemas? Ella se volvió, lo miró de verdad. Hubo un silencio largo, pesado y frágil. Luego asintió una vez. Sam pensó que él ya había conocido problemas de muchas clases. Guerra, hambre, pérdida. Pero este era distinto. Este no era su problema. Y sin embargo ya se había instalado en su vida. Cruzó la habitación y tomó una manta de una silla. Te quedas esta noche. Mañana vemos lo demás. Ella lo miró con algo ilegible. No era confianza, aún no, pero tampoco miedo. Él volvió a su silla, recostó la cabeza y escuchó el crepitar del fuego mientras el viento golpeaba las paredes. Algo en él se había movido, aunque no supiera nombrarlo. El silencio ya no era luto. Cuando el amanecer se filtró por las rendijas, rosa y pálido, Sam salió a dar de comer a los caballos. No había visto huellas frescas en semanas, pero esa mañana se le cortó el aliento, huellas de cascos, docenas, rodeando la cabaña como un lazo. Miró hacia la loma y los vio. Jinetes, docenas, quizá más, caras pintadas, lanzas que brillaban con el sol. Uno al frente iba erguido en la montura, el manto ondeando como alas. Comanche. El pecho de Sam se apretó, no de miedo, sino de una claridad fría. Volvió despacio a la casa. Adentro, la muchacha estaba junto al fuego, los ojos muy abiertos, pero no sorprendida. No dijo nada. Ella tampoco. Y en esa quietud algo pasó entre ellos. Un entendimiento callado de que ninguno estaba a salvo, pero ninguno huiría. Ya no. La luz de la mañana subió lenta y amoratada, pintando rayas rosadas largas sobre las llanuras nevadas. El aire era tan frío que picaba los pulmones y tan quieto que cada ruido llegaba lejos. Sam Ward estaba afuera, una mano en el poste de la cerca, la otra sosteniendo una taza de café que ya se había enfriado. Bebía sin sentir el sabor, los ojos siguiendo un cambio en el horizonte. Llevaba suficiente tiempo de ranchero para saber cuando el mundo se callaba de mala manera. Los pájaros no cantaban. Ningún conejo salía disparado de los matorrales. Hasta el viento se había detenido, como si la tierra contuviera el aliento. Luego vino el brillo, apenas visible al principio. Un temblor a lo lejos. Polvo levantado. Después el sonido. El trueno bajo y rítmico de los cascos. No se movió. No al principio. Puso la taza con cuidado en el poste, como si temiera despertar algo antiguo. Luego giró y caminó hacia la cabaña, las botas crujiendo suaves en la nieve helada. Adentro la muchacha estaba junto al hogar, ajustándose más fuerte la tira de tela en el brazo que sanaba. El pelo lo llevaba trenzado flojo hacia atrás, y había alerta en su postura, no miedo, sino disposición. Ya vienen, dijo Sam. Ella alzó la vista, y sus ojos, ya grandes, se hicieron lejanos. Él alcanzó el Winchester que colgaba sobre la puerta, pero no lo bajó. La mano se detuvo, luego cayó. El rifle no serviría de nada hoy.
Salió otra vez, y esta vez ella lo siguió. Los caballos entraron en escena completa, crestando la loma baja como una ola de tierra, hueso y movimiento. Eran docenas, 60, 70 quizá, todos montados, todos en silencio. Se acercaban con intención, no cargando, sino reclamando. Cabalgaban como uno solo, la formación apretada y inquietantemente callada, la nieve amortiguando hasta el golpeteo de los cascos. Al frente iba un hombre cubierto con un manto de lobo negro. La cara pintada con rayas rojas que parecían lágrimas de guerra bajando por las mejillas. Su caballo era el único adornado con plumas trenzadas en la crin y la cola, cada una teñida de ocre y ceniza. Su expresión era ilegible, tallada en piedra vieja y saber más oscuro. Se detuvo a una docena de yardas de la cabaña y los demás formaron un anillo amplio detrás, rodeando la casa sin sacar una sola arma. La muchacha dio un paso al frente antes de que Sam pudiera hablar. No alzó la voz. No hacía falta. Padre, dijo. El hombre del caballo no dijo nada. La miró a ella, luego posó los ojos en Sam. Sam se quedó quieto, brazos flojos a los lados, pies firmes. No habló. No tenía caso explicar algo para lo que ninguno de los dos tenía palabras. Solo miró, tratando de entender qué veía ese padre. Un hombre blanco de espíritu roto con una cabaña llena de fantasmas parado junto a su única hija. El silencio se alargó lo suficiente para que el viento regresara, rozando los bordes del grupo como un aliento que intenta reavivar un fuego. Luego habló el padre, voz baja, solemne, retumbante. La protegiste. No era pregunta. Sam asintió despacio. El jefe comanche desmontó, la nieve crujió bajo sus botas. Caminó con calma autoritaria. Como caminan algunos hacia la batalla o hacia la oración. Cuando se detuvo, estaba a pocos pasos de Sam. Lo bastante cerca para golpear. Lo bastante para ver las ojeras del insomnio marcadas en la cara del otro. La muchacha se puso entre ellos. Ella eligió no volver, dijo quedito, pero con una certeza que no necesitaba alzar la voz. Los guerreros no se movieron, ni Sam. Los ojos del padre, oscuros y antiguos, fueron hacia su hija, luego otra vez a Sam. Ella cruzó a la muerte, dijo. Y tú le devolviste el aliento. No le di nada, respondió Sam. Ella lo tomó de vuelta sola. El padre de la muchacha lo estudió largo rato, algo cambió, no se ablandó, pero se recalibró. Midió al hombre que tenía enfrente. Su mano subió despacio. Sam se tensó, pero solo fue para tocarle la barbilla a la muchacha. Tú ya no eres niña, le dijo. Y aún así, yo quisiera decidir por ti. Ella no se inmutó. No huí de ti. Huí de hombres que tomaron más de lo que les correspondía. El jefe miró entonces hacia la pradera abierta detrás de la casa de Sam. El pasado se extendía ahí, enredado de sangre, tratados, silencio y pena. Se volvió hacia Sam. Mis guerreros no atacarán hoy. El alivio, sutil y rápido, aflojó los hombros de la muchacha, pero Sam no se relajó. Oyó lo que no se dijo. Pero pueden volver, continuó el padre. No en paz. Tienes 3 días. Luego vendré no como padre, sino como jefe. Montó de nuevo con movimiento fluido. Ni giro dramático, ni grito de mando. El círculo de guerreros giró despacio con él. Sus caballos se movieron como agua de marea tirada por luna invisible. En minutos se fueron, dejando solo nieve revuelta y el eco de cascos que se alejaban. Sam miró hasta que la última silueta se perdió en la neblina del horizonte. Exhaló entonces, no hondo, solo lo suficiente para sentir que el aire salía. Adentro, la cabaña se había enfriado. El fuego había bajado. Echó más leña, saltaron chispas como pájaros asustados. La muchacha estaba sentada al borde de la cama, la cara ilegible. Deberías irte con ellos, dijo Sam, sin dureza. Ella alzó la vista. ¿Y ir a dónde? ¿De vuelta al silencio? ¿A casarme con un hombre que solo me ve como nombre en un tratado? Él no tenía respuesta, ella agregó casi suave. Me diste un cuarto que no se cierra con llave.
Con eso bastó. Se ocupó otra vez del fuego, no porque hiciera falta, sino porque no podía mirarla mucho tiempo sin sentir que algo se movía bajo la piel. Aún no sabía qué hacer con eso. 3 días. Los contó como granos en un reloj de arena. Cada uno, una oportunidad de perderla o quedársela. Esa tarde, mientras el viento aullaba por la boca de la chimenea, Sam estaba junto a la ventana, una taza en la mano y el corazón rondando demasiado cerca de lugares que había evitado por años. Ella estaba del otro lado del cuarto, trenzando una tira de cuero para hacer algo que quizá fuera bolsa o quizá fuera cuento. Sus manos se movían con propósito, como si hubiera hecho eso toda la vida, como si hacer algo nuevo fuera una manera callada de recuperar algo viejo. Él la miraba de reojo. No por deseo. Todavía no, sino por asombro. De tanta gente que pudo llegar a su puerta. ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? Ella lo pilló mirándola. No sonrió. No apartó la vista. No les tienes miedo, dijo. No. ¿Por qué? Ya perdí lo que la mayoría de los hombres teme perder. Ella asintió despacio. Yo no. Pero casi. El fuego chispeó. Afuera, un coyote aulló lejos. Sam miró hacia el sonido pero no dijo nada. No te voy a pedir que me quedes, dijo ella, voz baja. Pero no me iré a menos que tú me eches. Él la miró entonces de verdad. No era suave como había sido su mujer. No traía ligereza ni risa fácil. Traía silencio de tormenta y la raíz terca de algo que crece en tierra quemada. No le dijo que se fuera. No le dijo que se quedara. Solo se levantó y atizó otra vez el fuego. Ella volvió a su tejido, y el mundo giró un respiro más cerca de lo que viniera después. Afuera, las huellas de 70 caballos seguían marcadas en la nieve. Advertencia, promesa, o quizá la huella que dejó la mano del destino. Y en algún lugar del pecho de Sam, algo que llevaba dormido mucho tiempo empezó a moverse, callado como el viento antes de cantar. La mañana siguiente llegó apagada y pálida. Un cielo color lienzo estirado fino sobre el horizonte. La nieve no se había derretido, pero se había ablandado. El filo crudo del invierno se había embotado un momento. Sam Ward salió al silencio. El peso de las palabras del jefe Comanche como piedras en el bolsillo del abrigo. Quedaban 2 días. Se ocupó como hacen los hombres que tienen más pensamientos que herramientas para manejarlos. Dar de comer al caballo. Revisar los aparejos. Remendar alambre de púas. La muchacha se movía por la cabaña como fantasma hecho carne. El roce liviano. Los pasos cuidadosos pero nunca temerosos. Notó cómo se echaba a las tareas pequeñas sin que se lo pidieran. Barrió el hogar, lavó sus platos de lata, dobló mantas, y una vez al atardecer llenó ella sola la pila de leña con un brazado que fue ella misma. Todavía hablaban poco. Las palabras entre ellos se elegían con tacañería, como agua en sequía. Pero el silencio había cambiado. Ya no era muro. Era algo más suave, un cuarto donde los dos estaban parados. Le preguntó el nombre de su mujer. Fue la primera vez que la voz de ella vino con intención. Marjorie, dijo Sam, quedito como nieve que cae. Ella no dijo más. Pero ese mismo día, él notó que había puesto el chal viejo, el que Marjorie usaba para hornear, doblado con cuidado al pie de la cama. Ella había tomado el que colgaba de la silla. La miraba más ahora, no con hambre ni calor, sino con una curiosidad constante, inquieta. La muchacha era más joven que los años que llevaban sus ojos. Había silencio en ella, sí, pero no vacío. Estaba hecho de alguien que había escuchado mucho antes de que le permitieran hablar. Tenía una manera de mirar a los animales que le recordaba a Marjorie. Cabeza un poco ladeada, como intentando entender su idioma. Una mañana la encontró agachada junto al gallinero, ofreciendo un mendrugo de galleta a la gallina que una vez le había picoteado la palma hasta sangrar. El animal lo tomó suave de su mano. Ese mismo día le pasó un trozo de cuero, flexible y curtido por el sol, y dijo: «Pensé que quizá quisieras hacer algo con esto». Ella asintió, luego lo miró a los ojos y dijo: «Gracias».
Las palabras cayeron suaves, pero con peso. En las tardes se sentaban junto al fuego, cerca pero sin tocarse. Ella cantó una vez, no fuerte, no para él. Un arrullo bajo en Comanche, lleno de arena, viento y humo. Él no preguntó qué significaban las palabras. Hay cosas que no están hechas para traducirse. En cambio, Oro escuchó. Empezó a hablar otra vez, pedacito a pedacito, no historias aún, solo fragmentos. Ella supo que alguna vez había sido médico en la guerra, la de hermano contra hermano, cuando los campos florecían rojos. Le contó que vino al oeste no por oro, sino porque el silencio de aquí le sentaba. Ella no hizo preguntas, y eso le gustaba de ella. Una tarde, cuando el crepúsculo amorató el borde del cielo, volvió del pueblo con provisiones. La señora Lai, la tendera, lo había mirado raro cuando pidió tela y té. Frunció la boca cuando pidió una taza de lata extra. ¿Tienes compañía, Sam? Preguntó, más cortante de lo que la pregunta merecía. Tengo a alguien de paso, respondió él. Ella entrecerró los ojos. La compañía no siempre es buena compañía. No es problema, dijo él. Es una muchacha comanche, susurró Lai, como si la palabra pudiera agriarse al decirla en voz alta. Tienen manera de volver loco hasta al hombre más callado. Sam pagó y se fue sin más palabra. Esa noche sacó la tela y la puso en la mesa sin aspavientos. La muchacha la miró largo rato antes de tocarla. Solo un roce leve de los dedos sobre el algodón azul. No habló, pero su cara tenía algo muy cerca de la gratitud. A la mañana siguiente la encontró cosiéndola en una túnica. Labor tan precisa que parecía de máquina. Trabajaba junto al fuego, el sol brillando en la aguja. Se veía tranquila, pero los ojos se le iban a la ventana. Sam lo notó. ¿Los esperas antes de mañana? Ella asintió. No van a esperar. No preguntó si tenía miedo. Después, cuando el viento arreció y las nubes bajaron pesadas, Sam ensilló la yegua y cabalgó hasta la cresta del cañón que dominaba el camino. No vio nada. Todavía no, pero lo sentía. El peso de lo que venía, la tensión en el aire tenía dientes. Al volver, la cabaña olía a caldo. Ella había usado lo que trajo, frijoles secos, zanahoria, un trozo de tocino. Le hizo seña de que se sentara, sirvió 2 tazones y los puso en la mesa. Fue la primera vez que compartieron comida que se sentía como comunión y no como supervivencia. Después, él se quedó junto al hogar mirando el fuego masticar la leña menuda. Ella se paró detrás. No cerca, no tocando, pero ahí. Anoche soñé con un río, dijo. En mi tierra, era pequeña otra vez. Mi madre me lavaba el pelo en la orilla. No había pensado en ella en años. Él giró apenas. ¿Se fue? Ella asintió. Enferma en invierno, sin medicina. La garganta de él se movió alrededor de palabras que nunca salieron. Tú me la recuerdas, dijo ella. Escuchas como ella. Como si cada silencio fuera una frase que todavía estás aprendiendo a leer. Él no sabía qué hacer con eso. Entonces dijo lo que pudo. Tú no eres lo que esperaba. Tampoco tú. Después no hablaron. Pero algo se abrió. Algo se movió. Al día siguiente le enseñó a torcer cuero crudo en riendas, a hacer nudos fuertes que aguantaran un caballo que jala. Ella le enseñó otro nudo, el que se usa para atar tendón a las flechas. Trabajaron uno junto al otro en el corral mientras el viento se enroscaba entre ellos, revolviendo pajas y nieve. Se sentía como construir algo. Se sentía como idioma. Esa tarde ella trenzó la crin del caballo, tarareando bajito. Él miraba sus manos, la manera en que los dedos se movían, ágiles, precisos, deliberados. Ella alzó la vista una vez, lo pilló mirándola y sonrió. Solo la curva más pequeña de los labios. Algo se le deshizo dentro. Esa noche ella se quedó más junto al fuego. Él no se lo pidió, pero tampoco se movió. Cuando ella apoyó la cabeza en el borde de su silla, el pelo rozándole el brazo, él no se apartó. Se quedaron así, 2 sombras cosidas por el calor. Quería hablar. Quería decir,
no sé qué es esto, pero es más que silencio. Quería contarle de los sueños que había empezado a tener otra vez. De cargar a su hija, de Marjorie riendo con el viento de primavera, pero no lo hizo. A la mañana siguiente había huellas en la nieve otra vez. No cerca de la casa, aún no, pero lo bastante. El tiempo se había estrechado. La miró desde el porche. Ella estaba junto al cedro, la mano en el tronco, los ojos cerrados. Parecía alguien que se despide. ¿Crees que te van a llevar?, preguntó cuando ella volvió adentro. Van a intentar. Podría irme. Cabalgar contigo. Sacarte más allá de la loma. Ella negó con la cabeza. Si huyes, te persiguen más fuerte. Pensarán que me robaste. Que fue conquista, no elección. La mandíbula de él se apretó. Y si les digo la verdad, no me van a creer. No al principio. Tú no eres de ellos. No eres de nosotros. Él la miró fijo, el fuego crepitando a su espalda. ¿Entonces quiénes somos? Ella lo miró, y sus ojos, oscuros, fieros, heridos, tenían algo tierno. Quizás somos el idioma de en medio. Esa noche la tormenta volvió, pero no de nieve. De viento y polvo y cielo lleno de nubes inquietas. Se sentaron cerca junto al fuego, las rodillas casi tocándose, los respiros acompasándose lentos. Ahí le contó, por fin, de su hija, de la tumba chiquita bajo el álamo, y de cómo no había podido ponerle nombre, porque nombrar algo era creer que había vivido. Ella le tomó la mano, la sostuvo. Sus dedos eran más ásperos que los de Marjorie, pero más calientes, más fuertes. Creo que sí vivió, dijo. Aunque solo sea en tus sueños. Él no pudo contestar. Quiso besarla, pero no. Todavía no. El momento solo pedía cercanía. Durmieron en el mismo cuarto esa noche, él en la silla, ella en la cama, pero ninguno durmió de verdad. El aire estaba demasiado lleno de espera. En la oscuridad susurró. ¿Cómo te llamas? Naili. Él lo probó. Lo dejó asentarse en la lengua. Naili. Ella respiró hondo como si no lo oyera dicho así en años. Afuera el viento cambió y la mañana final esperó justo al borde del sueño. La mañana rompió sin color. Un cielo estirado fino de ceniza y viento. La tierra había cambiado en la noche. Ya no se sentía lugar callado. Se sentía piel de tambor estirada demasiado, lista para reventar. El aire estaba inquieto, cada ráfaga tirando de las esquinas del mundo como manos invisibles probando debilidades. Sam estaba al borde del porche, una manta vieja de lana sobre los hombros, los ojos clavados en el horizonte. Ya no hacía falta adivinar. Los comanches volverían hoy. La raya estaba trazada, no con palabras, sino con silencio, con cascos que habían rodeado la casa y ojos que ardían sin alzar la voz nunca. Adentro, Naili se movía con precisión lenta, la cara ilegible. Se trenzó el pelo fuerte hacia atrás, se ató la túnica con cordón de cuero y revisó la costura del vendaje en el brazo. Se vestía no como muchacha esperando rescate, sino como quien se prepara para lo que venga, sea lo que sea. Sam la miraba desde la puerta. Quiso preguntarle qué planeaba hacer, pero parte de él ya lo sabía. No había venido buscando seguridad. Se había quedado buscando libertad. Y ahora que la decisión estaba afilada y esperando, la enfrentaría, no huiría de ella. Hizo café, aunque las manos le temblaron lo justo para derramar unas gotas en la mesa. Ella se sentó con él, y por un rato solo estuvieron ahí, dos personas rodeadas de silencio, tratando de memorizar la calma antes de que se fuera. Ella habló primero. Van a querer que regrese, no solo porque soy hija de jefe, sino porque me fui sin permiso. Me ven como de su propiedad. Tú no perteneces a nadie, dijo Sam bajito. Ella lo miró a los ojos. Así no lo ven ellos. Mujer tomada o protegida es mujer reclamada. No van a preguntar por qué me ayudaste. Van a asumir que ya lo saben. Él bajó la vista a sus manos callosas. Entonces se los decimos. Puede que no escuchen. Entonces los hacemos escuchar.
Ella lo miró como viendo algo más hondo bajo su quietud, no terquedad, sino resolución forjada en pena. Cruzó la mesa y puso los dedos sobre los de él. Se quedaron así mucho rato. Al mediodía las nubes se habían juntado gruesas y bajas, hinchadas de tormenta sin nombre. El viento arrastraba polvo por el suelo y rizaba advertencias contra las paredes de la cabaña. El primer trueno no vino del cielo. Vino de la tierra, los cascos que volvían. Sam salió otra vez. Había engrasado el rifle esa mañana, pero lo dejó recostado junto a la puerta. Hoy no serviría. Esto no era pelea de balas ni de acero. Era algo más viejo. Los caballos vinieron más apretados esta vez. No en círculo, solo una línea cruzando el campo, un muro de jinetes pintados de guerra y silencio. En el centro estaba el jefe Nabo, el manto de lobo sobre los hombros anchos como siempre, pero la cara tensa. Su mirada encontró a Nailey apenas ella salió. Ella no se escondió detrás de Sam. Se paró a su lado, ojos firmes, espalda recta. Nabo alzó una mano y los guerreros detrás desmontaron. Todavía sin armas afuera, pero el peso de la intención colgaba pesado, espeso como las nubes de tormenta arriba. Tuviste tus días, dijo Nabo. Ahora vuelve. Ella no es propiedad, respondió Sam. Ella es hija, dijo Nabo. Eso no es posesión. Eso es lazo. Y cuando un lazo se rompe, algo muere. Nailey dio un paso al frente. Su voz era firme, cada palabra medida. Entonces que muera. Si estaba hecho de silencio. Eso causó murmullo entre los guerreros. La mandíbula de Nabo se tensó. Hablas como quien olvida la sangre. Hablo como quien ha visto qué pasa cuando la sangre es lo único que ata. Nabo se acercó ahora, los ojos quemándole los de ella. ¿Te quedarías con un hombre que no conoce nuestros caminos, que no puede hablar con nuestros muertos, que nunca caminará el sendero en que naciste? Me quedaría con un hombre que me deja ser, dijo ella, que me vio antes de necesitar que yo fuera algo. Los ojos de Nabo se volvieron a Sam, y por un largo momento padre y viudo se miraron otra vez en ese cruce sin palabras. Ningún hombre alzó la voz. Ningún hombre se movió. Tú la tomaste, dijo Nabo. Yo abrí una puerta, respondió Sam. Ella la cruzó. Tú la amas. Las palabras quedaron flotando entre el viento y el silencio. Sam miró a Nailey y luego otra vez a él. Perdí todo lo que amé. Y aún así, no le pediría que se quede si ella no quiere. Nabo giró un poco la cara, como escuchando algo más bajo las palabras. Luego, despacio, descolgó un cuchillo del cinto, uno ceremonial, viejo y grabado con marcas gastadas. Dio un paso y se lo ofreció, no como amenaza, sino como ofrenda. Un hombre no gana una hija, dijo. Demuestra si se quiebra bajo su peso o la carga con honor. Sam miró el cuchillo pero no lo tomó. Nabo siguió. Tenemos derecho. Casarás conmigo. Un venado, un solo camino. Si lo recorres sin retroceder, sabré qué clase de hombre eres. Sam no dijo nada un momento, luego asintió una vez. Nailey le tocó la mano cuando él se volvió para irse, el agarre ni desesperado ni suplicante, solo cálido, presente. Los hombres cabalgaron juntos, jefe y ranchero, hacia las lomas bajas donde crecía espeso el mezquite y los árboles rompían el viento. El venado que encontraron no era viejo ni joven, un macho de ojos grandes y orejas alertas. Nabo señaló a Sam, dándole la oportunidad. Sam tomó el arco, el mismo que Nailey había encordado días antes, y se movió entre los matorrales como en la guerra. No corrió. No forzó el momento. Cuando soltó la flecha, dio justo detrás del hombro, limpia y certera. Trajeron el venado mientras empezaba a llover por fin, no fuerte, pero constante, como si algo retenido mucho tiempo se hubiera soltado. Los guerreros esperaban de pie, las caras ilegibles. Nabo desmontó y se paró frente a Sam otra vez. Tú no hablas como nosotros, dijo. No conoces nuestras palabras, pero tus actos dicen lo que tu boca no. Luego, sin ceremonia, se volvió hacia Nailey. Ya no eres de mi fuego, le dijo. Pero no te has ido de mi corazón.
Le tocó la frente con 2 dedos, luego giró y fue hacia su caballo. Los guerreros montaron. No hubo batalla. No se derramó sangre, solo partida, solo lluvia. Cuando el sonido de los cascos se perdió otra vez en el horizonte que esperaba, Sam y Nailey se quedaron solos en la quietud. La tormenta no aulló. Lloró. Entraron a la cabaña en silencio. Ella se quitó la túnica mojada y se envolvió en uno de los chales viejos de Marjorie, y él colgó el abrigo a secar. El fuego siseó donde los leños estaban húmedos, pero el calor se mantuvo firme. Ella se le acercó despacio, las manos desnudas, los ojos en carne viva. No retrocediste, dijo. No sabía que tuviera opción. Estaba lista para irme. Te habría dejado. Se acercó más y él la dejó. Ya no tiemblas, dijo él. Quiero quedarme. Él alargó la mano, le tocó la mejilla. La piel estaba húmeda de lluvia, pero caliente. Entonces quédate, dijo, como si no hubiera nada en el mundo más sencillo ni más sagrado. Y en ese momento la tormenta pasó. Después recordaría cómo la lluvia golpeaba el tejado como arrullo, y cómo los dedos de ella encontraron los suyos no con urgencia, sino con confianza callada. No hablaron de para siempre. Solo hablaron con roces, con miradas, con respiros compartidos bajo la sombra de nubes de trueno que ya se iban. Afuera las huellas de los caballos se llenaron despacio de agua. El fuego adentro crepitó, y las 2 personas que habían estado perdidas, no del mundo, sino de sí mismas, empezaron a echar raíz otra vez juntas en tierra ablandada por la lluvia. El sol salió lento y color miel, calentando la escarcha que se pegaba a la hierba alta de la pradera. Por primera vez en semanas el cielo estaba limpio, azul como ojos de recién nacido, ancho como respiro retenido largo tiempo y por fin soltado. La tormenta había pasado, no solo en el cielo, sino entre ellos. El viento se había calmado. El peligro se había ido. Sam Ward estaba junto al corral con un balde en una mano y una brida gastada sobre el hombro. El abrigo remendado en los codos y salpicado de paja, pero su postura había cambiado. Menos como hombre agobiado y más como hombre enraizado. Detrás, la cabaña ya no parecía tumba. Subía humo de la chimenea en cinta limpia y constante. Adentro, Nailey se movía por la luz de la mañana descalza. El pelo trenzado en una sola soga oscura por la espalda. No tarareaba mientras trabajaba. Esa no era su manera, pero había ritmo en ella ahora, una firmeza que antes no tenía. Picaba hierbas, doblaba ropa, cargaba agua sin vacilar. Cada movimiento era suyo, elegido libremente. Ya no había miedo en sus manos. Sam la miraba desde la ventana mientras ella tendía una manta a secar. El chal que llevaba ya no era de su mujer. Lo había recosido con bordes nuevos, una tira del paño azul que él compró en el pueblo cosida al dobladillo. Creación suya ahora, su vida tejida dentro, el pasado respetado, no reemplazado. Se apartó de la ventana y tomó el atadito pequeño junto al hogar. Adentro había un collar, 3 cuentas de hueso tallado en un cordón de cuero, del tipo que usaba su propia madre cuando él era niño. Lo sostuvo un largo momento, el pulgar rozando la cuenta del centro antes de dejarlo con cuidado en la mesa donde Nailey lo encontraría. Regalo, nada grande, solo gesto que decía, te veo. Te elijo. Las ofrendas sin palabras se habían vuelto su idioma. Afuera el camino al pueblo se estiraba polvoso y cocido por el sol, su recuerdo de nieve desvaneciéndose. Había un asunto que atender, uno que no podía esperar. Sam ensilló el caballo y Nailey salió al porche, ciñéndose más el chal. No dijo nada al principio, pero la frente se le arrugó apenas. Vas al pueblo, dijo. Él asintió. Van a tener preguntas de por qué vinieron los comanches y se fueron sin sangre. Ella lo estudió. Se las vas a contestar. Les diré lo que necesitan oír. Ella miró más allá de él hacia el horizonte. No te van a creer. Creerán lo que quieran. Siempre lo hacen. Pausa. ¿Quieres que me quede? Él vaciló. Quiero que hagas lo que tú elijas. Ella miró al caballo, luego a él. Entonces elijo ir contigo. La ayudó a montar,
no por caballerosidad, sino porque quería. Los dedos de ella rozaron su muñeca al acomodarse en la silla y él sintió la corriente de su confianza. Cabalgaban lado a lado, el viento tirando suave de sus abrigos, los cascos golpeando tierra con ritmo que se sentía como latido y promesa. Al acercarse al pueblo, Sam enderezó los hombros. Ya sentía el peso de las miradas. La gente del pueblo notaba las cosas, sobre todo cuando una mujer comanche cabalgaba junto a un hombre como él. Callado, marcado, demasiado viejo para algo tan tonto como la esperanza. Desmontaron frente a la tienda de la señora Lai. Ella ya estaba en la puerta, brazos cruzados, labios apretados. La mirada fue primero a Nailey, luego a Sam, luego a la distancia, como tratando de encajar las piezas en una historia que pudiera soportar. Bueno, dijo Lai, la trajiste de vuelta, entonces. Sam sostuvo su mirada. No es carga. Lai no dijo que lo fuera. La mirada de la mujer mayor volvió a Nailey. Aunque no creo que a la buena gente del pueblo le vaya a gustar este arreglo. Nailey dio un paso al frente antes de que Sam pudiera hablar. Su voz era calma, pero las palabras cortaban limpias. No soy arreglo. Soy mujer que eligió. Lai parpadeó. Algo en ella se erizó, pero no replicó. Solo se hizo a un lado para que entraran. Adentro la tienda olía a polvo y canela. Unos cuantos vecinos pararon de mirar mercancía. Se hizo un silencio que se extendió como tinta en agua. Sam mantuvo la barbilla alta, manos flojas a los lados. No miró a Nailey. No hacía falta. Su presencia lo afirmaba como tierra bajo el viento. Tomaron lo que necesitaban. Harina, un poco de azúcar, café en grano. En el mostrador, Lai marcó los precios en silencio. Antes de irse, Sam dijo: Nos casaremos en primavera. Las palabras fueron quedas, pero todas las almas en la tienda las oyeron. Corrió un murmullo por el cuarto como viento en hierba seca. Nailey no se inmutó. Giró y salió, dejando solo el olor a salvia del atado que llevaba en el cinto. Afuera, Sam exhaló, no de alivio, sino de resolución. Esa había sido la tormenta que temía más que cualquier cuchillo o bala. La tormenta del juicio, de los murmullos, de la historia tratando de reclamarlos. Pero no había ganado. Cabalgaban hacia la casa despacio, el sol bajando detrás en oro y óxido. Un halcón giraba arriba, alas anchas contra la luz. Nailey alzó la cara al viento. Sus ojos estaban lejos pero no perdidos. Cuando llegaron a la cabaña, la luz era ámbar profundo. Sam desencilló mientras Nailey iba al cedro, los dedos rozando el tronco. El mismo bajo el que se había desplomado semanas atrás, el mismo que había marcado una especie de muerte. Ahora estaba al borde de algo completamente distinto. Esa noche el fuego ardía bajo y rico. Nailey estaba en la mesa, los dedos trabajando una trenza nueva en un trozo de cuero. Los extremos ya estaban hechos para riendas. Sam la miraba desde su silla, una bota apoyada en la piedra del hogar, la taza acunada en las manos. ¿Los vas a extrañar?, preguntó. A tu gente. Ella alzó la vista. A algunos, no a todos. Extraño quién era antes de que me dijeran que tenía que ser. Sam miró el fuego. Conozco esa sensación. Ella se levantó, cruzó hasta él y puso las manos a ambos lados de su cara. Nunca me dijiste qué querías. Él la miró, los ojos marcados pero firmes. Quería paz, pero no sabía qué era hasta que tú cruzaste mi puerta. Ella lo besó entonces, no el beso tentativo de la curiosidad ni el ardiente del deseo. Fue un beso que se asentó en él, anclando algo que había flotado demasiado tiempo. Un beso que dejó lugar al silencio después. En los días que siguieron construyeron un ritmo nuevo. Ella empezó a tallar otra vez, formas en hueso y asta. Él reparaba la cerca con ella a su lado, las manos rozándose seguido. Le enseñó a disparar rifle. Ella le enseñó a rastrear conejo por cómo se dobla la nieve en las huellas. Hablaban mucho ahora, no porque el silencio ya no le sirviera, sino porque también había alegría en compartirlo. Los ojos del pueblo se ablandaron con el tiempo. No todos, pero algunos.
La señora Laya empezó a apartar telas que a Nailey podrían gustarle. Un muchacho de la granja vecina le pidió que le enseñara a tejer plumas de flecha. El mundo no cambió de la noche a la mañana, pero se dobló callado como hierba bajo viento nuevo. Una tarde, Sam estaba junto al fuego con una cuna en el regazo. La tallaba despacio, con cuidado, igual que una vez para una niña que nunca abrió los ojos. Esta era distinta. Esta era para la vida que crecía en la curva del vientre de Nailey. Ella estaba recostada en el marco de la puerta, mirándolo trabajar, las manos acunándose como oración ya contestada. «Estás distinto», dijo. Él alzó la vista. «¿Cómo?» «Más ligero, como si tu sombra ya no se pegara tanto». Él soltó una risa suave. «Será porque ya no la cargo solo». Afuera las estrellas se derramaban por el cielo de la pradera, fieras e infinitas. El fuego crepitaba, el bebé pateaba, el hombre tallaba, y la mujer que había sido casada y callada y reclamada estaba entera, amada, elegida. En la quietud entre respiros, Sam susurró. «Hay historias que empiezan con fuego, otras con ceniza, pero la nuestra empezó cuando abrí esa puerta». Nailey se acercó, puso la mano sobre su corazón y susurró de vuelta. «Y yo entré». Y así se quedaron, dos almas calladas que una vez vivieron en tormentas, ahora envueltas en luz de fuego, construyendo una vida no de conquista, sino de consentimiento, no de rescate, sino de reconocimiento. Habían aguantado el largo camino. Habían llegado a casa.